Hola a todos y a todas y bienvenidas un día más al canal. Yo soy Laura y hoy os traigo un vídeo que se me ocurrió hace un par de días y me hace muchísima ilusión porque creo que va a quedar muy chulo, aunque, ojo, el trabajo de revisión de estanterías que he tenido que hacer para esto. Creo que solo por lo que me ha costado encontrar todos estos libros me merezco un like. Espérate porque me faltan 3. Oh my god. Básicamente hoy vengo a hablaros de mis libros favoritos de los últimos 10 años, ahí es nada. Estaba yo pensando de qué forma recomendaros libros más variados o libros de los que no esté hablando todo el rato porque a veces de verdad siento que me repito. Explorando por Goodreads se me ocurrió esta idea de vídeo. Al principio iba a hacer como de los últimos 5 años, pero luego dije, ¿qué narices? Vamos a hacerlo de los últimos 10 años. Así que nada, como tiene pinta de que va a ser un vídeo larguito, no me enrollo más y comenzamos. Una de mis lecturas favoritas del pasado año 2023 fue esta joya mítica de aquí, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Por favor, vamos a apreciar esta edición que tengo entre mis manos. O sea, esto es una reliquia. Yo lo vi en el pueblo, que lo tenía ahí mi madre de cuando era joven, y opino que haber leído 100 años de soledad en esta edición con esta letra minúscula fue toda una hazaña. Pienso que leer 100 años de soledad es un evento canónico en la vida de cualquier persona que lea. Esto es así. Yo veía que mucha gente tenía este libro como sus favoritos de la vida, nunca lo entendía, pero siempre quería leerlo, nunca lo hacía. El año pasado lo encontré, era verano, me había gastado todos los libros que me había llevado y dije, es su momento. Y vaya que sí lo fue. Si a ti te pasa lo mismo y aún no has leído 100 años de soledad, este vídeo es una señal para que lo leas. De hecho, Netflix va a sacar la serie dentro de poco, entonces qué mejor momento que este para leer por fin 100 años de soledad. Yo no te voy a contar mucho de qué trata porque creo que es mejor no saber demasiado. A mí me pasó eso y lo disfruté un montón, aunque también me generó mucha confusión. Básicamente, seguimos la historia de Macondo, que es un pueblo ficticio que Gabriel García Márquez se inventa ubicado en Latinoamérica, concretamente en Colombia, de donde es el autor, y vamos a ver cómo este pueblo se va transformando a lo largo de 100 años a través de la familia Buendía, una familia muy multitudinaria y con cada miembro más particular que el anterior. Lo característico de este libro, y que seguro que ya lo sabéis, es que es como el mayor exponente del realismo mágico. Este género se caracteriza por introducir elementos mágicos que no tienen una explicación lógica, a pesar de que la historia sea ambientada en el mundo real y tangible. No es como una fantasía de dragones, brujas y demás, sino más de pues poderes. Pues ponte, por ejemplo, que de repente un personaje puede levitar y todo como súper normal. Es como, pues mira, sí, fulanita está levitando y ya está. No es como, oh Dios mío, he descubierto que tengo un poder súper milenario y ahora soy tal. No, eso me gusta muchísimo porque nunca había leído un libro de realismo mágico. Y por otro lado, es verdad que al principio puede ser confuso porque, como os digo, sigue a esta familia a lo largo de muchas generaciones. Y aquí también la cosilla es que la mayoría de familiares se llaman igual, van heredando los nombres de unos a otros. Al principio yo no entendía nada, encima hay como un montón de tramas turbias dentro de esa familia que yo decía, pero por favor, ¿qué es esto? Esto es ilegal, esto es una aberración, pero tiene algo que hace que no puedas dejar de leer. Creo que también es por la forma de escribir del autor, te lleva en su historia, te lo cuenta de una forma que tú estás hipnotizada y no puedes dejar de leer y estás diciendo, Dios mío, pero ¿qué estoy leyendo? Pero a medida que vas avanzando cada vez vas entendiendo más y vas entendiendo más y vas entendiendo más hasta que llegas al final. Y yo os juro que cuando llegué a ese final me quedé a cuadros con la boca abierta. Creo que es el mejor final que he leído nunca, todo encaja a la perfección. Es que es típico libro en el que ves que desde el principio el autor sabía perfectamente lo que quería hacer y cómo te ha ido llevando y ha jugado contigo hasta llegar a ese momento álgido que es, de verdad, te deja sin palabras. En 2022 he elegido 2 libros, pero porque el primero que os voy a enseñar tiene su truqui. Se trata de Los Miserables. Bueno, estamos aquí con clásicos de la literatura universal, pero bueno, por algo perduran tanto en el tiempo, ¿no? Los Miserables lo empecé a leer en 2022 y como veis lo tengo en 2 tomos, entonces me leí lo que viene siendo el primer tomo, que bueno, es la mayoría de la historia, y me quedé a medias con el segundo tomo. De hecho, el otro día me acordé y me volvió como esa pasión desmedida por Los Miserables y dije, joder, pues este año debería ser el año en el que me acabe por fin el tomo 2 porque me estaba encantando. Los Miserables es un libro que puede intimidar de primeras, yo lo entiendo, es lógico, es un tocho gigante, un clásico que a veces pues como que se nos puede hacer más bola y encima como que tiene mucha parte histórica de Francia, pero merece tanto la pena. O sea, yo este libro lo viví tanto, es que ya es de mis favoritos y ni siquiera lo he terminado, como os explico. Nos cuenta la historia de Jean Valjean, un hombre que es encarcelado injustamente por robar pan para sus hijos. Tras esta injusta condena, Jean Valjean consigue salir de la cárcel, intenta dejar su pasado atrás y empezar una vida nueva donde pueda redimirse ya en la vida real. ¿Qué pasa? Que en el camino se va a topar con el inspector Javert. Bueno, a
todo esto, como son nombres franceses, yo no sé si lo estoy pronunciando bien, lo siento, pero es que yo francés no sé. El inspector Javert le tiene como una manía muy especial y va a intentar frustrar todos sus intentos de comenzar una vida nueva en libertad. Este libro es una cosa de verdad espectacular. Es cierto, y esto os lo digo, que Víctor Hugo mete muchísimos trozos entre capítulos, o sea, está como esta trama que os he contado, que va sucediendo también a lo largo de muchos años y vemos como Jean Valjean se va haciendo mayor y los personajes que le van acompañando o con los que se va encontrando también van creciendo y a dónde les lleva cada uno la vida, pero Víctor Hugo de vez en cuando hace como paréntesis para explicar temas históricos que estaban pasando en esa época. Yo os voy a ser sincera, esas partes a mí a veces se me hacían pesadas, entonces no tengo ningún problema en decirlo, me las saltaba muchas veces porque a mí lo que de verdad me estaba enganchando era la trama de Jean Valjean. Los personajes de este libro están tan bien construidos, yo me los creía, yo sentía que eran reales. Si habéis visto ya varios vídeos de mi canal, os estaréis dando cuenta de que es un criterio para mí súper importante, el que sea un personaje creíble y que yo lo pueda vivir como una persona real. Me emocioné muchísimo con esta historia porque el título le viene al pelo. Todo el rato le suceden miserias y cosas súper injustas, entonces es como que te hace enfurecerte con la sociedad de la época, con toda la injusticia y tú solo quieres que le salgan las cosas bien a Jean y al resto de personajes que la acompañan y que están de su parte, pero ves como la vida le va poniendo cada vez más trabas y él como que parece que logra salir pero de repente se vuelve a torcer todo. También os digo que es una historia muy dura porque se habla mucho de la pobreza, la situación de las mujeres en esa época, la infancia desprotegida. Yo me emocioné bastante en muchas partes, pero la trama es totalmente adictiva y yo de verdad tengo muchas ganas de terminarlo. Ahora bien, si pensamos en 2022 de un libro que me haya leído de principio a fin, pues sin duda sería La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Rosa Montero es una de mis autoras favoritas, me encanta un montón cómo escribe, las reflexiones que tiene y este de aquí sería posiblemente su libro más famoso. Se trata de un libro de no ficción donde mezcla la biografía de Marie Curie con su propia biografía, es decir, es como una autobiografía con la excusa de hablar de Marie Curie y su vida. Nos habla de la vida de esta científica que descubrió los rayos X, pero desde un punto de vista más personal, porque se centra en cómo Marie Curie afrontó la muerte repentina de su marido. Se murió un día, salió a la calle, le atropelló un carruaje de caballos. Entonces en este libro Rosa reflexiona un montón acerca de la vida, la muerte, la pérdida, el duelo, los cambios vitales, el amor. Ya veis que es súper finito, pero es de una intensidad este libro, puedes estar más de acuerdo, menos, pero Rosa lo explica todo con una sensibilidad que te hace pensar muchísimo y a mí me gusta mucho eso cuando los libros me hacen pensar. Es un libro que le podría gustar a cualquiera y con el que cualquiera podría sentirse identificado. Lo tengo firmado además, que me hace muchísima ilusión, para que veáis un ejemplo de cómo empieza el libro, ¿vale? Yo leo esto y ya digo, me va a encantar y lo necesito leer entero. El arte de fingir dolor. Como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos, y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos. Yo leí esa frase y dije, estoy dentro. Para la mejor lectura del año 2021 he elegido un libro del que ya os he hablado pues, varias veces en el canal, puede ser, no sé, yo siempre hablo a todo el mundo de este libro. Efectivamente es ni más ni menos Éramos unos niños de Patti Smith. De nuevo un libro de no ficción, fíjate qué cosas, y también una autobiografía. Patti Smith es una cantante que actualmente sigue viva, nació en 1946 y es posible que os suene ahora porque como Taylor la menciona en una de sus nuevas canciones, pues ahora es como wow, Patti Smith, ¿no? Como que se ha introducido incluso más aún en la cultura popular. Patti Smith es una figura súper importante en el mundo de la música porque fue una de las precursoras de la música punk. Además, siendo mujer en aquella época, pues os podéis imaginar. Y este libro lo escribe en homenaje a su mejor amigo Robert Mapplethorpe, que desgraciadamente murió de sida siendo muy joven. Patti le prometió a Robert que escribiría un libro en su memoria y este es el resultado de esa promesa. O sea, es que ya solo por esto os podéis imaginar lo especial que es este libro. Patti nos cuenta su vida desde que es una niña hasta que muere Robert y nos va contando todas las dificultades que pasa para llegar a dedicarse a lo que a ella de verdad le llena, el arte en general. Al final acaba despuntando en la música sobre todo, pero ella empieza haciendo poesía, su mejor amigo es fotógrafo, ambos se juntan y se entienden de esa forma tan especial a través del arte y van alcanzando sus sueños a través de los años, con mucho esfuerzo, pasan muchas penurias. Te cuenta también los años en el Hotel Chelsea, que es este hotel tan famoso donde estuvieron figuras de la música tan importantes como Janis Joplin, Bob Dylan, incluso pone aquí que estuvo Andy Warhol. Era el lugar donde se creaban las bandas de música que luego iban a ser las más grandes de la época. Es súper bonito, Patti lo explica todo igual con una sensibilidad increíble y suceden cosas tan fuertes que de verdad parece ficción, y a mí que esta persona siga viva y a día de hoy poder seguir viendo entrevistas suyas, ver cómo sigue con su energía cantando a su edad, me parece fascinante. Y ya os digo que no hace falta ser fan de Patti Smith ni haberla escuchado antes. Yo de hecho cuando empecé a leer el libro habría escuchado 2 canciones suyas. Me llamó la atención por estos vibes melancólicos, vamos a decir, de ser unas memorias en las que nos cuente pues cómo ha sido
sido su evolución vital y las reflexiones que hace según las cosas que le han ido pasando. De nuevo, creo que es un libro que te hace pensar. Y, por supuesto, lloré muchísimo al final, porque esto es un precioso homenaje y una oda a la amistad, al arte, no sé qué deciros, o sea, es un viaje este libro. Para el año 2020 he elegido La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, un libro que es ya mítico, el favorito de muchas personas y que yo por algún motivo no había leído hasta ese año. Os diré que a día de hoy es el único libro que he leído de Carlos Ruiz Zafón, pero que no va a ser el último ni de broma, vamos, tengo súper pendiente seguir con el resto de libros porque es el primero de una tetralogía, creo recordar, aunque se pueden leer de forma independiente. Este libro nos cuenta la historia de Daniel Sempere, que un día acude al cementerio de los libros olvidados con su padre cuando tiene 10 años. Encuentra un libro escrito por Julián Carax, un libro súper especial porque solo queda una copia en todo el mundo y él de alguna forma se va a obsesionar con este libro y va a querer encontrar a Julián Carax. No os cuento más, solo os diré que está ambientado en Barcelona a principios del siglo XX, creo recordar, y que es una historia que, oye, de nuevo, estoy viendo que está viendo como temas coincidentes entre los libros que estoy recomendando, pero es un libro que de nuevo tiene como ese toque de realismo mágico, podríamos decir. La ambientación es increíble, cómo te transporta a los escenarios, el misterio se mantiene muy bien. Es cierto que a mí al principio me costó un poquito engancharme porque empieza muy pausado, pero cuando ya empieza a explotar la trama de misterio, llega un punto en el que no puedes parar de leer porque necesitas saber qué ha pasado con ese libro. Y luego destacar también los personajes, están muy bien perfilados y a mí en concreto el personaje de Fermín me pareció increíble. Se quedan muchos cabos sueltos en este primer libro. Quiero seguir leyéndolos para ver qué nos depara este personaje tan curioso. Es un clásico de la literatura española y merece muchísimo la pena leerlo, sobre todo también si te gusta leer, que bueno, si estás viendo este vídeo entiendo que sí, porque también es un libro que transmite ese amor por los libros. Para el año 2019 he elegido La voz de Amunet de Victoria Álvarez, que ya os hablé de él hace poquito en el vídeo donde os recomendaba un libro por cada letra del abecedario. Este libro se ambienta en el antiguo Egipto. Bueno, en realidad hay dos líneas temporales. La línea temporal de Egipto en el año 1346 a.C., donde tenemos como protagonista a Amunet, una chica que puede hablar con los animales. Los sacerdotes de Amón van a descubrir que Amunet tiene este poder y la van a reclutar para convertirla en la hechicera real. ¿Qué pasa? Que le van a suceder una serie de cosas que van a hacer que la historia no acabe muy bien. Por otro lado, tenemos la línea temporal del año 1799 después de Cristo, que es la época en la que Napoleón Bonaparte se ha hecho con el poder del Cairo. Aquí la protagonista es Sahin, una chica que pertenece a una banda de ladrones a los que se les encomienda la misión de asaltar una tumba. ¿Qué tumba va a ser esa? Pues efectivamente, la de Amunet. Sahin se va a encontrar en esa tumba al espíritu de Amunet y bueno, se va a liar muy grande porque Amunet tiene muchísimos deseos de venganza. Como siempre digo, Victoria Álvarez sabe crear novelas históricas muy bien con ese toque de fantasía súper bien integrado, entonces la ambientación de este libro es genial. Si os gusta el antiguo Egipto lo vais a disfrutar un montón. Yo he sido desde siempre muy fanática y me ha encantado. La edición además es una pasada, tiene ilustraciones de los personajes y están súper bien integradas ambas tramas temporales y el final me dejó maravillada, siento que no es el típico final. Es una historia que disfruté muchísimo y que a pesar de que ya han pasado varios años desde que la he leído, la sigo recordando con mucho cariño, además de que fue el primer libro de Victoria Álvarez que leí y desde ese momento supe que me iba a hacer súper fan, así que si aún no habéis leído a la autora, creo que este puede ser una muy buena opción para empezar, sobre todo si os interesa pues eso, el tema del antiguo Egipto, porque de verdad que la ambientación y toda la documentación es... o sea, de 10. Para el año 2018 he elegido El libro de los Baltimore de Joel Dicker. Todo el mundo habla siempre de la verdad sobre el caso Harry Quebert, lo entiendo, es un libro muy chulo y que también podría haber estado perfectamente en el vídeo de hoy, pero siento que no se habla tanto del libro de los Baltimore, que es como si dijésemos una continuación, aunque no es tal porque lo único que sucede es que el protagonista es el mismo que el de la verdad sobre el caso Harry Quebert. Marcus es un escritor que se dirige a Baltimore tras recibir la noticia de que su primo Woody va a entrar en prisión. Regresar a Baltimore va a hacer que se reaviven un montón de recuerdos de infancia y de traumas familiares, ya que en la familia de los Goldman siempre ha habido como dos bandos, el bando de los Goldman que triunfan y el bando de los Goldman pues que se quedan un poco apartados en la mediocridad, o al menos así es como lo vive Marcus. Evidentemente él pertenece a este segundo bando. Desde que es pequeño ha sentido una fascinación increíble por los Goldman de Baltimore y regresar a este lugar y descubrir qué ha sido de ellos le va a remover muchísimas cosas. Es cierto que este libro es muy distinto a la verdad sobre el caso Harry Quebert porque el ritmo tal
tal vez es más pausado, desde descubrir todas las tramas familiares y los conflictos que se dan entre diferentes generaciones. De nuevo, lo que más destaca de la escritura de Joel Dicker es que él te va llevando como quiere y tiene una forma de escribir muy amena que te engancha muy rápido. Y se disfruta muchísimo. Así que si habéis leído La verdad sobre el caso Harry Quebert y no habéis leído este, yo os lo recomiendo un montón. Pasamos ahora al año 2017, ya bastante lejano en el tiempo, y esto quiere decir que a partir de ahora los libros que os voy a enseñar me va a costar más explicaros de qué van exactamente, porque yo lo que más recuerdo es las emociones que me dejaron. Y hablando de emociones, el que he elegido para este es pues un libro muy emocional. Se trata de Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness, a partir de una idea original de Siobhan Dowd, y esta edición además cuenta con ilustraciones de Jim Kay, que son una maravilla, la verdad, hace la experiencia de lectura súper completa. Este libro lo petó en su momento, yo lo entiendo porque es muy bueno. No os voy a contar mucho de qué va, aunque a lo mejor ya lo sabéis porque se hizo en su día una adaptación a película muy buena, la verdad, muy emotiva, pero básicamente nos cuenta la historia de Connor, un niño que 7 minutos después de la medianoche recibe la visita de un monstruo. Este monstruo va a ir visitando a Connor cada noche y le va a ir contando historias. Él lo vive con muchísimo miedo porque lo que este monstruo quiere saber es la verdad y Connor no puede con eso. Es un libro que está escrito con una sensibilidad muy especial. Yo recuerdo que... Bueno, es que lo estoy pensando y me pongo a llorar. Pero yo recuerdo que me emocionó muchísimo. Hay historias duras que cuando se cuentan desde la voz de un niño creo que tienen algo muy especial porque se ve como esa inocencia y ese no comprender. Merece un montón la pena, sinceramente. Como veis es muy finito, se lee en nada y es una belleza. Y es que ya, lo que os digo, con estas ilustraciones tan bonitas, siento que ahora ya no se habla tanto de él, como que ha quedado un poco en el olvido, pero de verdad que si por lo que sea aún no lo habéis leído, tenéis que darle una oportunidad. Y hablando de libros míticos y que han marcado un antes y un después, en 2016 elijo El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Comienzo diciendo que solo me he leído el primero. ¿Por qué? Porque por si no os habéis enterado, este libro es el primero de una trilogía que a día de hoy sigue sin haber sido terminada. Tenemos el primer libro, el segundo, un par de relatos centrados en ciertos personajes, pero el tercer libro no tenemos noticias de él. Yo cuando me leí este me quería leer el segundo, que es incluso más grande que este, pero al no recibir noticias del tercer libro desistí un poco, la verdad. A día de hoy casi ni me acuerdo de qué iba este libro, solo sé que me cambió la vida. Bueno, es que tu amiga la menos intensa. El nombre del viento es un libro de fantasía, de aventuras, pero una fantasía tal vez más clásica. La trilogía se llama Crónica del asesino de reyes y es que precisamente nos va a contar la historia de Quoth. Quoth es una leyenda en este mundo porque ha vivido de todo. Ha sido mendigo, ha estado en la universidad de ese mundo, ha sido músico, ladrón, mago, ha vivido 1000 vidas en una y aventuras de las que nadie creería posible. Un día él está en una posada y decide que va a revelar la verdad sobre su historia y va a contar todos los secretos de todo lo que ha vivido. Y esta trilogía es el relato de toda una vida. La verdad es que es una historia espectacular. El sistema de magia es fascinante. El protagonista es magnético, de verdad. Sí que puede llegar a dar un poco de rabia porque es el tipo de protagonista al que todo al final le acaba saliendo bien. Pero está muy bien perfilado y todas las aventuras que le pasan te hacen querer saber más de él. Por otro lado, creo que lo que destaca también es la forma de escribir. El autor lo hace muy bien, te transporta por completo a los escenarios, a pesar de que sean de fantasía, y hace que empatices un montón con los personajes. No os puedo decir mucho más porque, como os digo, pues es un libro que leí en 2016 y del cual ni siquiera he leído su segunda parte, aunque últimamente doy vueltas a la idea de volver a leerme este libro porque yo recuerdo que cuando lo terminé de leer sentí como que algo en mi vida no era lo mismo. Y qué maravilla cuando los libros consiguen que nos sintamos así. Para el año 2015 he elegido el primero de la trilogía Secretos de la luna llena. Os estoy enseñando el segundo, que es Encuentros. El primero se llama Alianzas, pero es que lo tengo en una edición antigua que ya no está a la venta y pues me parece feo enseñarla. Este libro creo que fue el primero publicado con una editorial por Iria y Selene, que ahora ya sabéis que son unas autoras súper prolíficas de fantasía juvenil. Yo entiendo su fama porque cuando leí Alianzas es una historia de fantasía de las que a mí más me gustan, ambientada en la esencia de los cuentos de hadas. Se trata de una novela coral en la que vamos siguiendo a varios personajes. La historia se ambienta en Faesia, que es un mundo de fantasía que las autoras crean basándose en los cuentos de hadas. Y las protagonistas son Eirene, una elfa, y su prima Fae. Fae se ha prometido con el príncipe de los Fae, pero en el último segundo sale huyendo de la boda. ¿Qué pasa? Que Irene, al enterarse de esto, va a transformarse en Fae y sin comerlo ni beberlo va a acabar casada con este príncipe llamado Seaven. Es un libro que si os gusta la fantasía vais a disfrutar muchísimo, sobre todo si os gusta la ambientación de cuentos de hadas, misterios. Vamos siguiendo pues a un montón de personajes a lo largo de diversas situaciones y poco a poco todas las tramas se van a ir entremezclando entre sí hasta llegar al desenlace. A mí
mí el primer libro me pareció un comienzo espectacular, pero realmente toda la trilogía merece un montón la pena. Os diría incluso que es una de mis trilogías de fantasía favoritas, o sea que fijaos, y siento que no tiene toda la fama que se merece. Es verdad que Iria y Selene ya son muy famosas, son unas autoras muy reconocidas, pero justo pienso que la trilogía de Secretos de la Luna Llena debería tener más reconocimiento porque es una maravilla del libro. Así que si estáis viendo este vídeo y os gusta la fantasía, tenéis que leerlo 100% porque no os va a defraudar. Y llegamos al último libro, uno de los mejores que leí en el año 2014, hace concretamente 10 años. Recuerda que me quieres, de Wendy Davis. Este libro fue un boom en su momento, yo me acuerdo perfectamente, tenía una portada muy llamativa y lo que más llamaba la atención es que era un retelling de El cuento de Peter Pan. Yo no soy especialmente fan de Peter Pan, pero sí que me llama la atención la idea de los retellings, así que decidí darle una oportunidad y recuerdo que me gustó muchísimo. El libro cuenta la historia de Wendy y Peter, pero ambientada en la vida actual. Evidentemente podríamos decir que es una novela romántica, pero tal vez con un puntito de realismo mágico de nuevo. Oye, estamos que lo tiramos con el realismo mágico, porque suceden un montón de casualidades que hacen que estos personajes no puedan separarse. Como os digo, no os puedo contar mucho más de la trama, aunque por lo que veo en la sinopsis creo que es la intencionalidad de este libro, que lo leas un poco sin saber de qué va, porque no se cuenta absolutamente nada de lo que es la trama en sí. La edición, la verdad es que es muy guay y yo recuerdo que lo disfruté un montón, también me emocionó bastante en varias partes. Sí que decir que recuerdo que hubo una parte que hizo que se me chafase un poco y no se llevase las 5 estrellas. Me encantaría poder decir qué parte fue esa, pero lo cierto es que ni siquiera me acuerdo exactamente, pero sí que recuerdo que hubo una parte que dije, Dios mío, ¿qué es esto? Pero el resto del libro es genial y creo que está muy bien hecha la caracterización de personajes como Peter y Wendy y los niños perdidos en el mundo actual. Así que si sois fans de Peter Pan, no lo dudéis ni un segundo, leedlo porque os puede gustar, os puede no gustar, pero desde luego va a ser una experiencia bastante interesante. Y pues nada, esos serían todos los libros que os he recomendado hoy. Al final han sido 11. Haría lo típico de enseñároslos así, pero como habéis visto, la montaña que tenía era gigante y es absolutamente imposible. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Contadme qué os ha parecido la idea, si os apuntáis alguna recomendación. Por supuesto, dadle a me gusta al vídeo, suscribiros y activad la campanita para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Todo lo que me dejéis en comentarios estaré encantada de leerlo. Recordad también que en la cajita de información os dejo mis redes sociales por si queréis seguirme por ahí. Hoy hemos hablado de Goodreads, pues está ahí abajo. Y no os cuento mucho más. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.